Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Innovadores de Acción. Bien, hoy nos acompaña una persona que tenía hace tiempo muchas ganas de que estuvieras aquí, Ezequiel Sánchez. Sí. Yo también tenía ganas. También tenías ganas. Bueno, ¿cómo te presento, Ezequiel? Porque yo creo que es una persona que asume muchos roles. Para mí eres una persona muy visible. Veníamos en el camino hablando... Llevo tu trayectoria siguiéndola desde hace muchísimo tiempo porque, bueno, has sido director general de Tempe, tienes la visión de lo que es una gran empresa, una gran organización, una empresa centrada en productos, pero también mucho en procesos. Pero bueno, hace unos años decides lanzarte tu propia aventura, has llegado y eres inversor a través de tu Business Angel Binomio Ventures. Pero bueno, eres visible en todo, eres visible en las conexiones de conocimiento con mercado, con empresa, con startups. En fin, yo que te sigo mucho, además creo que lo estás haciendo muy bien. Creo que sabes tomar el pulso a las cosas y, bueno, estás desarrollando infinidad de proyectos y no solo en Alicante, sino más allá. Te están llamando mucho fuera de Alicante. Así que, bueno, estamos muy orgullosos de que nos acompañes y, sobre todo, estamos muy orgullosos de todo el trabajo que estás desarrollando. Bueno, pues muchas gracias. Yo encantado de venir y como una actividad más, ¿no? Yo creo que el actuar también como antena o como... o demostrar el compromiso, ¿no?, con la tierra y con la evolución que están teniendo las empresas en la zona, que yo creo que tenemos ese manido ecosistema, ¿no? Tenemos un ecosistema maravilloso para poder hacer cosas, y yo creo que en esa presentación, ¿no?, que me decías un poco de qué es lo que estoy haciendo, sí. Yo creo que ha sido pasar de un entorno muy unificado en el que estaba desarrollando una actividad como directivo a buscar una actividad como empresario en la que buscaba un entorno diversificado en el que pudiese hacer distintas actividades que entendía que podían ser sinérgicas entre sí, ¿no? Pero sales de tu zona de comodidad, ¿no? Imagino que de ser un directivo con una trayectoria... sales de tu zona de comodidad cuando tomas la decisión de hacer un guiño a las startups, ¿verdad? Sí, yo creo que es ver, anticipar un entorno que entiendo que es en el que estamos ahora, ¿no? Yo creo que estoy haciendo exactamente lo que quería hacer hace 6 años, ¿no?, que era identificar actividades donde pudiese aprender, donde pudiese pasármelo bien y que pudiesen ser rentables, ¿no? Esos 3 objetivos. He intentado ir haciendo distintas actividades y seleccionando aquellas que cumplían mejor esos 3 criterios, ¿no? O sea, que pudiese ir avanzando, y ahí yo creo que esa relación con las startups, ¿no?, con los emprendedores, donde se está produciendo la innovación, creo que es algo para mí, con ese objetivo de aprender y de mejorar, ¿no?, la capacidad de interconectarse con el entorno, que cada vez es más difícil, y yo creo que la innovación es un criterio base, ¿no? Y de ahí es un poco donde me estoy nutriendo y donde estoy intentando aportar valor también, ¿no? ¿Y por qué lo viste hace 6 años? Porque ahora muchas entidades lo ven ahora, pero ¿por qué tuviste la capacidad de ver hace 6 años el mundo en el que te estás moviendo? Yo creo que esa anticipación que dices. Sí, que el mundo se suele hablar de ese entorno VUCA, ¿no? De cada vez con más volátil, más complejidad, ambigüedad, ¿no?, con incertidumbre. Yo creo que eso, que lo estamos viendo en teórico, está fenomenal hablarlo, pero en la realidad ves que hay empresas que están mejorando su capacidad de competir y otras pues que se están moviendo como un poco como zombies, ¿no? O sea, que están perdiendo esa conexión con el cliente. Y ahí es donde yo creo que identificar cuáles pueden ser esas palancas, ¿no? Preguntas ahí un poco que te obsesionan, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar la forma de conectar con esos clientes y con los mercados, y qué tipo de cosas es el que habría que hacer? Identificar ese tipo de proyectos, ¿no? Luego, ¿la gran empresa necesita también de las startups? Yo creo que siempre ha existido esa necesidad de innovación. Puede estar en las startups o puede la innovación, no sé, empresa como Amazon. Amazon tiene 20 años y ha empezado a ser verdaderamente innovadora siempre ha sido innovadora, ¿no? Pero hace 5 o 7 años, una empresa que ya es madura, con 10 o 12 años, cuando verdaderamente empieza a potenciar mucho sus Amazon Web Services, cuando empieza a prestar otro tipo de servicios hacia terceros, y ahí es donde verdaderamente se ha producido un cambio. Era un e-commerce ya maduro, que no ganaba dinero y que tenía que evolucionar. O sea que yo creo que
la innovación a veces ocurre dentro de las empresas muy maduras y las empresas grandes, ¿no? Y otras veces está ocurriendo en las pequeñas startups y comentábamos antes que quizás uno de los temas más interesantes es ver cómo se producen esas interconexiones, ¿no? Claro, esas conversaciones, ¿no? Al final, generar esas conversaciones entre startups y grandes empresas, pensamos que es vital, ¿no? Yo creo que es imprescindible que ocurra. Al final las cosas, cuando existen esa posibilidad de intercambiar unos determinados objetivos, ¿no? Es como un transaccional. En un WhatsApp sabemos muy fácil que te digo que quedamos esta tarde a las 7 y me respondes sí o no, ¿no? Y se ha producido esa conversación de una manera transaccional muy rápida, ¿no? Ha quitado un montón de conversaciones del email que no eran necesarias, ¿no? Y se ha convertido en algo muy objetivo. En las startups, a lo mejor, sobre innovación o en las empresas, no existe ese WhatsApp, ¿no? No existe ese canal, ¿no? Que yo creo que es uno de los temas claves, ¿no? Y ahí los programas universitarios, los eventos, los programas de innovación abierta, las colaboraciones, creo que es el canal, ¿no? Para que se puedan intercambiar ese tipo de objetivos y lo que necesita una empresa grande y lo que necesita una empresa pequeña, y que eso se pueda canalizar, ¿no? y que pueda derivar en creación de valor, ¿no? En ganar dinero, ¿no? Precisamente así lo viví, ¿no? Hace poquito, una jornada que estuviste plenamente involucrados sobre una temática hiperinteresante para el entorno que tenemos, que es se hablaba de startups y industria 4.0, ¿verdad? ¿Nos cuentas un poquito qué se hizo en ese evento? Bueno, pues esto era un evento, yo creo que había un interés, ¿no? desde la administración regional, ¿no? De industria también, de potenciar un poco. Es decir, tenemos un ecosistema industrial muy interesante, muy rico. Yo creo que no somos conscientes de la riqueza que existe en Alicante en diversidad de sectores y en liderazgo de muchas empresas de tamaño medio dentro de esos sectores. Entonces, por un lado, era un objetivo de dar visibilidad a ese tipo de casos que pueden tener necesidades específicas de innovación y ponerlas en contexto también, o sea, hacer que colaboren con otro tipo de empresas más pequeñas, con startups que también están en la zona y que están desarrollando otro tipo de actividades pues muy innovadoras y que pueden surgir ese tipo de diálogos entre ellos, ¿no? Que hay muchas veces que están más centrado en o bien en eventos para empresas más consolidadas o bien para startups, ¿no? Muy centradas en su pitch y el emprendimiento, pero no tanto de colaboración entre ellas, ¿no? Y lo hicimos ahí pues con mesas redondas. Yo estuve ayudando, ¿no? en la organización, pero yo creo que salió muy bien. Claro, porque al final es vital, ¿no? Es vital que empiecen a conversar y generar también el mismo tipo de comunicación, ¿no? Desde tu experiencia en Binomio Ventures, ¿qué le falta a la startup que no tiene? ¿Qué empujoncito? ¿Dónde crees? De alguna manera... A mí me gusta decir que lo veo como dos bolas, ¿no? Como si fuesen dos círculos ahí, ¿no? Como si fuesen lo de las luces de color, ¿no? De la fotografía. Como hay una zona... Hay empresas que son... Las empresas grandes en general son muy buenas explotando su modelo de negocio. Y las startups son buenas explorando su modelo de negocio. Y tenemos que intentar que las empresas sepan hacer las dos cosas, ¿no? O sea, no solamente explotar el corto plazo, que es lo que suelen hacer las empresas más consolidadas, que están muy centradas en la productividad, y las startups creo que suelen estar más centradas en la creatividad y en la innovación, ¿no? En el desarrollo. Entonces, lo lógico sería es que ese sueño de modelo de negocio, que es lo que tiene una startup, se convierta en la realidad que suele ocurrir en las empresas más consolidadas, ¿no? Que lo explotan y con esa productividad son capaces de conseguir resultados. Y eso que es tan fácil decirlo, ¿cómo eres capaz tú de hacerlo, ¿no? Porque trabajas, te remangas con los propios proyectos, las startups que estás de ahí de alguna manera impulsando. ¿Cómo logras que cambien a veces ese chip, ¿no? Es decir, está bien la creatividad, encontrar el modelo de negocio, pero vamos a generar estructura, tamaño, productividad, venta. ¿Cómo lo logras? Yo creo que uno... O sea, al final es con el ejemplo y bajando al terreno de lo concreto, ¿no? Que creo que el ejemplo es insustituible, ¿no? Cuando estás con las empresas grandes y ayudas también a identificar pues con esas colaboraciones o con posibles partners qué tipo de cosas se podrían hacer y ves que funcionan y que se comparten objetivos y que las cosas se aterrizan, ¿no? Y verdaderamente se pueden poner en marcha, pues eso funciona, ¿no? Porque la gente, yo creo que todos tenemos un montón de problemas y cuando te encuentras a alguien de fuera, ¿no? Que te puedes apalancar en un recurso de un tercero para poder resolver un problema, a todos nos encanta, ¿no? Y a las startups también les ocurre lo mismo. Hay veces pues que son participadas o empresas que he conocido en algún otro sitio y la mejor manera también de testar si su producto puede ser interesante como para poder invertir es ponerlo en contacto con un cliente, decir, oye,
habla con este que creo que le puede necesitar, ¿sabes? Una solución como la tuya. Otro tipo de valor, y más allá del dinero, ¿no? Eso es. Y me dan feedback los dos, ¿no? O sea, en realidad, tanto el cliente como la startup te da, y es una manera de validación de mercado la mejor, ¿no? Para saber si algo verdaderamente puede tener sentido. Claro, al final, cuando unimos, ¿no?, esos mundos, al final es esa gestión del conocimiento que tú tienes todo aquí, ¿no? Al final, esas conexiones que realizas basadas también en tu propia experiencia por tu paso en grandes organizaciones. Eso te da una visión diferente también de las cosas, ¿no? Identificar problemas, cómo puedo solventar problemas, saber qué cosas concretas necesita una startup para dar un salto. Eso, el bagaje de la experiencia es importante, imagino, ¿no? Sí, yo creo que el bagaje de la experiencia y la humildad también, ¿no? La humildad, que hay veces bonito. que yo siempre digo que la experiencia se puede convertir en tu mayor activo o el mayor de los pasivos. O sea, si a lo mejor estás utilizando un paradigma que se ha vuelto obsoleto, esa experiencia tienes que cuestionarla, ¿no? Entonces, a mí me gusta también escuchar mucho a los emprendedores y darme la oportunidad de que estoy equivocado, porque muchas veces te das cuenta que lo que estás planteando a lo mejor es algo que no es tan actual como pensabas, ¿no? Entonces yo creo que esa velocidad y esa capacidad de sorprenderte también y decir, oye, estábamos yendo en esta determinada dirección, pero ahora tenemos, ¿no?, que cambiar de dirección, ¿no?, y reorientar los objetivos, pues al final es estar en el mercado, estar escuchando y captando mucha información y ir haciendo esos pequeños quiebres, ¿no?, conforme son necesarios para ir cubriendo los objetivos, ¿no? Y luego, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Porque claro, el proceso natural y normal de una empresa pues podría ser, bueno, pues y de negocio, startup, llegan a ser pymes, tenemos muchas empresas familiares a nuestro alrededor y veníamos comentándolo, es decir, soltar el cordón umbilical y permitir una entrada de capital no estrictamente más allá, externo. ¿Cómo ves ese proceso natural? Porque está pasando en empresas de aquí, de la zona de Alicante, ¿no? Que se han convertido en grandes empresas. ¿Cómo es ese proceso? O sea, eso es una de las cosas, al final, o sea, los planes que estamos poniendo tienen que estar al servicio de lo que queremos conseguir. O sea, si lo que queremos conseguir, hay mucha gente que quiere crecer, pero no se da cuenta de que está limitando, ¿no?, con los recursos, con sus capacidades, con el tipo de relaciones o en los mercados en los que opera, está limitando ese propio crecimiento, ¿no? Entonces es tratar de identificar dónde puede estar ese cuello de botella y, como me gusta decir a mí, echarle 3 en 1 ahí, ¿no? O sea, si te faltan recursos, pues habrá que buscar recursos, ¿no? Que hay veces que es deuda, pero hay veces puede ser la participación, ¿no?, de algún socio externo, un inversor o un fondo o quien sea, ¿no? Hay veces que son las capacidades, ¿no?, que queremos hacer cosas, tenemos los recursos, pero no conocemos, ¿no?, cómo hay que ejecutar. Entonces yo creo que cuando existe una reflexión profunda y lo entiende el empresario, yo eso es una de las cosas que más intento, ¿no? Cuando hago procesos de acompañamiento a lo mejor y esa parte de consultoría, ¿no?, que hago como 3 actividades ahí distintas, como inversor, como académico y como consultor. Consultor estratégico, Eso ¿no? Es puramente desarrollo de negocio. Desarrollo de negocio. Eso es. Entonces, en estrategia y desarrollo de negocio, cuando intento bajar, ¿no?, en un momento también de ejecución, para que conceptualice y el propio empresario, la dirección general, entienda dónde tiene que estar aplicando ese 3 en 1, ¿no?, o esa mejora, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente empiezan los engranajes, donde empiezan a funcionar bien, ¿no? ¿Y siempre te escuchan cuando el 3 en 1 siempre dejan o no? No. Hay veces que la empresa no está preparada, Claro. La empresa familiar no está preparada para... Claro. Hay veces que falta, yo creo que depende, a veces falla la ambición, es decir, oye, que el modelo de negocio es muy bueno, pero estoy relativamente cómodo o estoy en un ciclo vital que a lo mejor no es el momento de hacerlo y tengo que hacerlo vincular pues con una sucesión familiar o con... O con un lanzamiento de una nueva unidad o con un cambio de fábrica, es decir, normalmente solemos, yo creo que todos, establecernos como unos tiempos, ¿no?, de cuándo toca hablar de qué cosas, ¿no? Y hay veces que eso puede limitar y a lo mejor no te escuchan, no son conscientes, a veces no quieren, a veces no saben y a veces no pueden, ¿no? Son yo creo que 3 medicinas distintas, ¿no? Pero tú aconsejarías a la empresa en general, o sea, el tamaño es importante para poder conseguir nuevos objetivos. ¿Tú consideras que el tamaño limita mucho a la hora pues, de posicionamiento en un mercado tan global, tan internacional? ¿Tú crees que la empresa alicantina debería creerse un poquito más, que realmente es innovadora y hace cosas diferentes y que tiene capacidades suficientes para poder dar un salto muchísimo más internacional?
Yo creo que sí, es decir, que en sectores, o sea, hemos tenido líderes y tenemos líderes muy interesantes en sectores de los sectores tradicionales y que empresas que han crecido, y no ha habido quizás tanto la imitación, ¿no?, de esos líderes. Es decir, que está el primero, luego no hay nadie y un montón, ¿no? O sea, que sobre esas empresas que han sido capaces de crecer y escalar ese modelo de negocio porque tomaron una decisión de ambición muy importante con la entrada de nuevos recursos o porque tenían una ventaja competitiva y verdaderamente la utilizaron durante un tiempo, pero no siempre esa imitación ha sido tan importante, ¿no?, por parte de otras empresas que tenían las capacidades de hacer, ¿no? Y yo creo que está ocurriendo ahora. Sí que yo por lo menos sí que noto más predisposición, ¿no?, por parte de las segundas generaciones. Creo que está siendo muy interesante esos procesos de sucesión, y que el segundo nivel está con unas perspectivas y unos objetivos distintos, ¿no?, y más abiertos a lo mejor a enfocar de una forma distinta y a no limitar el modelo de negocio. Entonces, ¿cómo conseguimos que esa pyme pegue el salto real? Con formación, sensibilización, ¿cómo se puede dar ese empujón? Porque nosotros, por ejemplo, desde Fundeum vamos a impulsar un programa específico para las empresas familiares. Se habla mucho de management, pero es más creérselo, es un tema más de yo puedo, de cordones umbilicales familiares. Yo creo que hay una cosa, o sea, hay pocas cosas que solamente el director general o el CEO o el propietario puede hacer. Ya. O sea, porque hay muchas cosas que son delegables, ¿no?, y que puede pasar a otros niveles y se pueden realizar por parte del equipo, ¿no? Pero quizás esa ambición, ¿no?, y ese foco de dónde quiero estar y qué es lo que tengo que hacer para estar ahí, yo creo que esas son las grandes preguntas, ¿no?, que el empresario tiene que hacerse. Si estoy contento con mi situación actual o entiendo que el modelo de negocio tiene más potencialidad y más oportunidad de crecer o de reposicionarlo o de ser más competitivo en el entorno en el que te mueves. Y ahí es donde yo creo que esas preguntas solamente el CEO las puede responder, ¿no?, o ese director general, y tiene que ver cómo puede colaborar con externos o cómo puede pedir a sus equipos que se puedan estructurar y cumplir esos objetivos. Pero si los dejamos solamente en la cabeza y no lo trasladamos, yo creo que hay que hacerse la pregunta. Reflexión. Eso es. O sea, es abrir una posible puerta que a lo mejor ni se lo planteaban, y a partir de ahí un proceso de reflexión y tenerlo claro y tomar decisiones. Pero es una pregunta que tiene una respuesta muchas veces compleja. Muy compleja. Sí, pero es mejor contestarse regular una muy buena pregunta que contestarse muy bien una mala pregunta. Te pones una pregunta sencilla y la contestas muy bien. Está clarísimo. Que eso lo hacemos a veces, ¿no? Pero no nos saca del sitio. Decisiones no estructuradas, yo siempre lo digo. La diferencia entre decisiones estructuradas y no estructuradas. Y respecto a la pyme, ¿hay menos componente emocional que en una pyme familiar? ¿Tienen esa capacidad o no? ¿O también el emprendedor, como ha creado su idea, la ha parido, la ha gestionado, también existe muchas veces ese problema? Yo también lo veo, ¿eh? O sea, que hay, al final, cuando estamos hablando del emprendimiento, el startup o empresas que a lo mejor están ya entre los 1 y los 5 millones de euros, ¿no?, y que están con un modelo de negocio estable, con su buena rentabilidad, y se convierte en un autoempleo, ¿no? Podía haber invertido ahí con una vocación de tener unos dividendos y estar trabajando, desarrollar una serie de actividades que pudiesen ser complementarias, pero muchas veces podemos limitar, ¿no?, desde los propios accionistas o desde nuestros paradigmas, la voluntad o el crecimiento que tiene el modelo. Y ocurre también en las empresas, no deja de ser un empresario, un emprendedor. Está clarísimo. O sea, yo creo que ocurre en las corporaciones, ocurre en las empresas del middle market y ocurre en las empresas pequeñas. Me ha encantado que hayas dicho y hayas comentado que hay que tener ansias por aprender, ¿no? Y para eso hay la humildad. Has hablado del concepto de humildad. Si yo te preguntara, por ejemplo, de estos últimos años, de qué emprendedor te sientes más orgulloso, qué empresa, ¿serías capaz de decirlo o hablarías de todas en las que has estado remangándote? ¿O hay alguna que especialmente estés orgulloso por dónde la has llevado, en qué punto está ahora? ¿O hablarías en general de todas? ¿Eso es de tus hijos? ¿Algo así como de tus hijos? Sí. ¿Quién es
o no, o cada una lleva su tempo y tampoco puedes decir que es un proceso finalizado, porque la empresa siempre está en constante evolución. Vamos a ver, yo estoy en 16, o sea, de momento tengo a día de hoy 16 participadas. Entonces, con unas hands-on, es decir, que estoy con más actividad en el día a día y más seguimiento, y otras que solamente pues estoy informado por los reportings de junta o de comités de dirección. Pero en general, yo diría que siempre soy minoritario. O sea, se llama Binomio Ventures. Esta historia quizás es bonita, pero se llama binomio porque el objetivo era 1 más X elevado a N, es decir, N más de 0, o sea, pues no es malo, pero buscar pues Ezequiel, ¿no? O binomio puede ayudar a un determinado proyecto a crecer. Y luego se llama Ventures porque son aventuras, o sea, que son aventuras en pareja. O sea, yo me posiciono como minoritario, y como minoritario lo que intento es tratar de potenciar esos proyectos y tratar de ayudar a que puedan cubrir sus objetivos. Si ellos cubren sus objetivos, yo como minoritario estoy incrementando mi valor. O sea, pocas veces condiciono lo que es la evolución del proyecto. Y ahí, mientras que estén consiguiendo, yo te diría que casi lo más orgulloso, o sea, lo que más me enorgullece o la satisfacción, esa parte emocional también, que como inversor de cercanía o business angel también tienes, es ver que hay avance, ¿no? O sea, ver que se genera valor, que se está generando empleo, que la gente está mejorando también el territorio, que yo creo que eso es un compromiso también de todos, ¿no? O sea, de intentar mejorar también el impacto que podemos tener en cercanía, o sea, que creo que existe y que hay mucha capacidad de hacerlo. Y animar, sí que me gustaría, aprovechando aquí, ¿no? Pues sí, claro, por supuesto, aprovecha las ondas. Intentar animar a que más gente lo haga. O sea, yo estoy viendo, a mí me interesa que haya muchísimos inversores, y cuando te hablan, ¿es competencia? No, o sea, yo el que haya gente que se esté aproximando y que esté probando cómo se pueden hacer este tipo de iniciativas y cómo se pueden estructurar. O sea, que yo, animo a que la gente pruebe, que vayas probando con cabeza, es decir, sabiendo que es una inversión que tiene su riesgo, que es de alto riesgo. O sea, que es... Sí, cuando son startups asociadas a innovación. Que la probabilidad de que pierdas el 100% puede ser alta, pero también la probabilidad de que tengas un retorno económico y emocional de los dos es también alta. Retorno económico y emocional. Qué grande, ¿no? Sí. Qué grande. Sí. Porque al final te nutres, ¿no? De ese proceso de aprendizaje, de crecimiento de la empresa. Claro. Indirectamente. Sí. Y una recomendación también, así como, o un aprendizaje, más que recomendación, digo que es como un aprendizaje, pero lo he visto en muchos sitios que veo mesas vacías dentro de empresas que solamente culturalmente lo que podrían ganar dejándolas, casi cediéndolas gratuitamente para que alguna startup estuviesen trabajando, pudiesen interactuar en la cafetería con sus empleados, les contasen la metodología que están utilizando, ¿no? Adicionalmente podrían participar. Pero esos espacios de coworking, ¿no? El que en realidad las empresas se den cuenta de que incubando proyectos en interno pueden mejorar sus procesos de innovación, creo que es súper interesante para ambos lados. O sea, impresionante, ¿no? Los procesos de innovación abierta es un poco la línea, ¿no? Que una empresa quiera desarrollar por sí sola todos y cada uno de los proyectos es vital, ¿no? Que abra las puertas y empiece a introducir aire fresco, ¿no? Y nuevo. El éxito de una startup, ¿qué depende más? ¿De una gran idea innovadora diferente o el emprendedor, persona emprendedora, tiene un peso vital? Tiene que haber un equilibrio. ¿Qué opinas? Un poco con la experiencia que tienes. ¿Qué es más importante? ¿O el equipo, o el emprendedor y el equipo? ¿Cómo? Yo creo que tienes de esto? La idea es importante, tener un buen modelo, o sea, estar en una buena industria con un buen modelo de negocio, eso es una buena idea. Anticiparse a lo mejor a lo que es una necesidad, pero yo creo que más que eso, es decir, que es muy importante, yo creo que hay una capacidad de ejecución y de descomponerlo, esa gran idea, o sea, más la transpiración, ¿no? Que la creatividad, es el sudar la idea y ser capaz de llevarlo a la realidad, ir ejecutando y vencer las dificultades, ¿no? Porque o sea, no hay ningún plan de negocios que soporte el contacto con la realidad, ¿no? O sea, en el momento en el que te pones a ejecutarlo, encuentras a ver un montón de hipótesis, asunciones, ¿no? O temas que habías olvidado que
pues que no has sido capaz de anticipar y que tienes que resolver, y que eso supone, pues yo creo que alineamiento también entre los socios, que el equipo sea capaz de desarrollar esas capacidades y cubrir también pues con recursos que muchas veces son escasos, y tratar de encontrar esa mejor solución para desarrollarlo. Pero yo casi diría que es esa capacidad de reinventarse, ¿no? Y de ir con los recursos que tienes, siendo capaz, ¿no?, de estructurarlos para a mí me gusta decir que muchas veces la idea y la idea y la industria es el pozo de petróleo, ¿no? O sea, la bolsa está ahí debajo, pero hay que ver dónde pinchas y cómo lo estás haciendo, que eso es lo que no siempre es sencillo. Y entonces cuando ya has montado algo, el control Z, el deshacerlo y tener que pinchar en otro sitio, hay gente que le genera muchas veces, es un esfuerzo adicional y le cuesta, pero la oportunidad está abajo y se pierde, por no haber pinchado bien. Y un business angel, está claro que hablamos de recursos, muchos son económicos, pero cuando hablamos de capacidades, ¿qué importancia tiene también la incorporación del talento en función del proceso de crecimiento? También es vital dar con las personas adecuadas. Yo creo que es crucial. O sea, un inversor de cercanía al final lo que debe aportar es en las etapas tempranas esa inyección inicial, ¿no? En la fase semilla, pues está claro que muchas veces son para hacer ese primer prototipo o ese primer estudio de mercado o el completar una determinada propiedad industrial respecto a una idea, ¿no?, que puede tener ahí una manera de protección. Eso es una primera fase. Y claro que requiere recursos, pero yo creo que la aportación de conocimiento y de relaciones también, ¿no? Es decir, ese contacto con un posible cliente, ¿no? El poder abrir a un determinado experto para reenfocar un determinado conocimiento. Yo te diría que casi visto en tercios, la gente inicialmente parece que te está buscando más por esa primera inyección de capital, pero en realidad yo creo que tiene muchísima más aportación, tanto la otra parte de conocimiento, experiencia, como la parte relacional también, ¿no?, de apoyo. ¿Y cómo ves a nuestra provincia? ¿Cómo la ves en el contexto actual? Porque están pasando muchas cosas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, yo diría, dulce, ¿no? O sea, creo que yo soy muy optimista y soy positivo porque creo que tenemos un contexto empresarial espectacular. O sea, tenemos una diversidad de sectores muy amplia, es decir, hay agrícola, hay servicios, hay industria, hay nuevas tecnologías, hay economía, nueva economía, y eso creo que existe la posibilidad, lo comentamos en aquella jornada, ¿no?, en Distrito Digital, de la posibilidad de interconectarte a media hora y conseguir expertos en temas que en cualquier otra zona de España no habría tal diversidad, ¿no? Pero en inyección de plástico te puedes ir, y en matricería, y te puedes encontrar luego en robótica, o sea, que hay muchos temas muy cercanos que pueden servir para interconectar y para conseguir pues eso, que esa colaboración de empresas que también tienen un tamaño y que sirven como empresas tractoras, ¿no?, y que están ayudando también y haciendo que otras puedan crecer. Me parece que hay una oportunidad espectacular, y que yo creo que tenemos que estar los ciudadanos y los empresarios y la administración pública y la comunidad académica a la altura de la oportunidad. O sea, todo el ecosistema hay que unirlo, potenciarlo bien fuerte e ir a una, ¿no? Quizás es el reto que nos queda por alcanzar. Sí, yo ahora estamos en un momento, hay elecciones ahora, ¿no? Y parece, a mí me encantaría, yo el ruego es que este tema no puede ser un objeto de discordia. Efectivamente. O sea, yo creo que la evolución, ¿no?, el dejar aquí un legado a las futuras generaciones, ¿no?, de cómo estamos trabajando y en qué van a trabajar nuestros hijos, que tenemos que ser capaces, ¿no?, de generar nuevos modelos de negocio que estén dando riqueza al territorio, ¿no?, como está ocurriendo hasta ahora. Creo que eso es algo que sería un muy mal servicio si no fuésemos capaces de no discutir sobre ello, ¿no?, y al revés, ¿no?, y ponernos y ocuparnos para trabajar, y que haya mucho alineamiento entre todas las administraciones. Yo eso sería mi ruego, que creo que está siendo así. Es decir, tengo la sensación, por eso soy optimista, tengo la sensación de que existe ese convencimiento de que verdaderamente tenemos algo entre las manos que no podemos discutir, y que tenemos que ponernos a seguir trabajando en ello, ¿no? Pues así terminamos. Ezequiel, media hora, has visto lo rápido que pasa, se han hablado de muchas cosas, pero bueno, yo me quedo
Me quedo con muchas cosas de las que has dicho. Creo que nuestra piedra angular es la innovación. Has hablado de la unión entre las startups, las empresas, incluso cómo las empresas pueden llegar a hacerse grandes. El valor de la humildad, vital. Y bueno, pues encima nos dejas aliento fresco de que, bueno, piensas que las cosas se están haciendo bien, que hay que potenciar ese ecosistema. Y yo quiero agradecerte de corazón todo lo que estás haciendo precisamente para eso, para unir ese ecosistema, porque tú estás cosiendo. Muy bien, pues ahí contad con mi colaboración para lo que podáis necesitar. Pues nada, encantados y bueno, ya ha terminado el programa, es una pena, la verdad es que bueno, tendremos oportunidad de volver a reunirnos en otro momento. Gracias, Carlos, por estar ahí, por estar siempre ahí, por acompañarnos. Y bueno, pues a vosotros, queridos oyentes, qué deciros, pasar un buen una buena Semana Santa. Vamos a seguir, vamos a continuar con los programas y bueno, pues desde luego hoy hemos tenido un innovador de acción de primera mano. Yo creo que es un ejemplo a seguir y bueno, seguirle porque de verdad que merece la pena. Todas y cada una de sus actuaciones son vitales. Yo creo que yo siempre te he seguido. No sé por qué, pero siempre me has transmitido. Has estado cerca de la gran empresa, has estado cerca de la startup, has estado cerca del emprendedor con ideas. Eso creo que es vital y yo creo que la fundación está muy alineado a todo el trabajo que estás haciendo. Así que... gracias a vosotros también, yo creo que estamos cerca por eso, porque estáis haciendo cosas interesantes y yo creo que eso hay que intentar ayudar. Pues nada, a seguir camino, sed felices, queridos oyentes.